por un dolor en rodilla derecha con tumefacción y marcada limitación funcional. Como antecedentes personales, hipertenso, tiene síndrome metabólico y ha tenido episodios previos de inflamación articular. Y antecedentes familiares tiene el padre con gota. Al examen físico tiene la rodilla hinchada, aumentada de tamaño, con aumento de la temperatura, trae un laboratorio con un ácido úrico de 8.5, en el hemograma tiene una leucocitosis leve con reactantes de fase aguda elevados. Fíjense, este caso clínico que yo les cuento versus el otro, que es una señora de 40 años que viene con dolor e hinchazón en la rodilla izquierda, es diabética, y lo que tiene es una hinchazón notable en la rodilla, sin eritema significativo y aumento de la temperatura, con una limitación a la movilidad del rango de movimientos. Y lo que ella presenta es leucocitosis con neutrofilia, elevación de los reactantes de fase agudo, y le han hecho un factor reumatoideo y un anti-CCP, que es el anticuerpo anticitrulinado, que son negativos. Hasta ahí. Fíjense que los casos clínicos son muy similares, o sea, nosotros lo que estamos hablando en ambos casos clínicos es que tienen inflamación de una articulación, o sea, que es una monoartritis y que es de comienzo agudo. Es lo único que nosotros podemos discernir o sacar en claro en estos dos casos. Obviamente, cuando el proceso es agudo y es monoartritis, como les decía, lo fundamental acá es poder tener una muestra del líquido articular. ¿Por qué? Porque las características del líquido a mí me van a hacer, me van a orientar a si esto estoy hablando de un proceso infeccioso, de una artritis séptica, o estoy hablando de una artritis inflamatoria por gota o por depósitos de pirofosfato de calcio. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden esto, fundamental ante una monoartritis, obtener una muestra del líquido articular. ¿Cómo se podría haber presentado una artritis séptica? Puede ser también en el contexto de un paciente séptico con una respuesta inflamatoria sistémica y que la artritis sea un foco de ubicación de una bacteriemia, como por ejemplo hay una bacteriemia, qué sé yo, un estáfilo, y ese estáfilo coloniza los pulmones, puede colonizar el corazón con una endocarditis y puede colonizar la articulación con una artritis séptica. Pero lo más probable es que la artritis séptica sea primaria, digamos, que a través de una lesión en la piel con gérmenes que habitualmente colonizan la piel, en un paciente con una alteración de la inmunidad puede generar el proceso infeccioso. Entonces, acá tienen las características de los dos líquidos en las dos circunstancias. En el primer paciente es un líquido turbio que tiene cristales de urato monosódico en formas de aguja y el cultivo es negativo. Esa es la diferencia con el paciente número 2, que digamos, el líquido acá también es turbio, pero tiene mayor recuento de elementos y tiene elevación principalmente de neutrófilos. Entonces a mí me hace sospechar que lo más probable es que esto sea una artritis séptica. Obviamente los cultivos los voy a tener en diferido, puedo hacer un gran directo del líquido. Fíjense estas imágenes, ¿sí? La primera imagen donde ven la rodilla, fíjense que esa imagen condice con la radiografía que está al lado. Esto es una artritis gotosa. Estamos hablando de un paciente con una artritis severísima, una artritis agresiva, lo que se llama artritis mutilante. Fíjense que tiene los tofos sobre las rodillas, estos tofos están distribuidos en casi todas las superficies articulares, un paciente obviamente que tiene años de la enfermedad, que muchas veces no va a ser el que ustedes encuentren en una guardia o que encuentren en el consultorio. Habitualmente los pacientes pueden tener el ácido úrico elevado o tener una hiperuricemia en el contexto de un síndrome metabólico, pero no va a ser esto tan grosero. Se los traje para que vean cómo puede ser de agresiva la artritis gotosa, por producir deformidades. Fíjense que en las radiografías se ven todas las que muestran todo el depósito del urato alrededor de las articulaciones. La última radiografía que está con los circulitos es otra que se llama condrocalcinosis. La condrocalcinosis es otra enfermedad por depósito de urato monosódico
que se da en ciertas articulaciones. Fíjese que ahí, en el espacio articular, se ve como un triangulito. Eso es una calcificación del tendón, que se ve muchas veces en las articulaciones de la rodilla y también en la articulación de la muñeca. Y es una artritis que produce inflamación, que produce mucha limitación y que también es por depósito de calcio, a diferencia de la gota, que es por depósito de ácido úrico. Como les decía, las posibilidades en la monoartritis son muchísimas, pero habitualmente lo que ustedes tienen que pensar como primera opción siempre va a ser origen infeccioso, séptico o por depósitos de cristales. Dentro de lo séptico, lo más probable es que sea bacteriana y son gérmenes que habitualmente colonizan la piel. También muchas veces las artritis son reactivas, que se llaman a procesos sobre todo infecciosos gastrointestinales o genitourinarios, que era lo que se llamaba artritis de Reiter, ¿sí? Que ahora se llama artritis reactiva. Menos frecuentemente puede ser por micobacterias, por hongos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Y la otra opción más común es por cristales, como le decía, por la gota, por depósitos de pirofosfato de calcio o de hidroxiapatita, como la condrocalcinosis que le mostré en esa radiografía. ¿Qué otras opciones tengo que pensar como monoartritis? Por ejemplo, un paciente que sea hemofílico y que tenga una hemoartrosis, o un paciente anticoagulado que se cayó, tuvo un traumatismo y que, producto de su anticoagulación, hace una hemartrosis. Y otras causas, como les decía, puede ser el comienzo de una enfermedad crónica, pero cuando uno piensa en una enfermedad crónica, habitualmente pensamos en poliartritis, no en monoartritis, ¿sí? Pero bueno, acá tienen todas las opciones. Y otras también que uno tiene que pensar es que tenga una osteoartritis o una artrosis que también pueden ser inflamatorias. Recuerden usted que las artrosis habitualmente son degenerativas, pero cada vez más en el tiempo se ve que también tienen un componente inflamatorio, por lo cual también puede ser una causa. Obviamente, otra posibilidad puede ser que haya hecho una necrosis ósea vascular, o algo que se llama sinovitis por cuerpo extraño o sinovitis vello nodular, que eso se da en las grandes articulaciones, sobre todo de la cadera, pero obviamente la radiografía es diferente. A grosso modo, para que ustedes no se enrosquen, dos posibilidades de monoartritis. Recuerden siempre, descartar siempre la séptica o que el paciente tenga alguna enfermedad por depósito. ¿Cómo lo voy a saber? Por la clínica, a veces no es tan diferente la clínica como en este caso, pero sobre todo con el análisis del líquido articular. Acá hay una fotito de cómo se hace la extracción del líquido. Obviamente es un procedimiento que se tiene que hacer de manera estéril, con la limpieza de la piel del paciente, porque vamos a entrar en una cavidad que naturalmente está estéril, y tomar muestra del líquido. Acá les puse cuáles son las características del líquido y en base a las características es la posibilidad diagnóstica que uno tiene que pensar. Habitualmente el líquido es transparente, es viscoso, es como si fuera una gelatina, esa tiene que ser la consistencia del líquido. Cuando ese líquido se pone más turbio, cuando aumentan las cantidades de proteínas, puede ser inflamatorio o no inflamatorio. A veces es difícil ahí. Puede ser tranquilamente inflamatorio en una artritis reumatoidea o en un traumatismo, pero la diferencia grotesca lo da el séptico, donde obviamente va a ser turbio, donde va a tener mucha cantidad de elementos, sobre todo más de 50.000 elementos, y sobre todo el predominio de polimorfonucleares. Ahí no queda duda que estamos ante una artritis séptica. Y obviamente también el cultivo, que va a ser positivo en este caso. A veces el líquido lo que se hace, esto es para diferenciar las características de un inflamatorio versus un séptico. Pero abajo les puse las características si uno tuviera que ver el líquido. Profe, Sí, perdón, en el cuadro de abajo hay uno que dice dejar de compartir o ocultar. Si sí, fue ahí primero está. ocultar, no, ocultar era. Dejó de compartir, era porque no podía ver el cuadro lo que Ay, decía. pará que se me tildó esperen, un cachito que se me tildó la computadora. Fue justo tapar la parte que decía Sí, birefringencia. entiendo, esperen. Un minutito, que voy a tener que dejar de compartir.
¿Ahí ven? Sí, gracias. Bien. Como les decía, en el cuadro de abajo, lo que está la diferencia es cuando lo primero es cuando uno ve el análisis citofísico-químico del líquido que se hacen en el laboratorio, con la centrifugación del líquido. Y en el segundo cuadro, lo que les puse ahí es la diferencia de las características del líquido cuando uno ve el líquido en fresco en el microscopio de luz polarizada. Esto es algo que se hacía antes, ahora poco se hace, pero en realidad es también para poder hacer el diagnóstico diferencial entre una gota y pseudogota. Esto es para ver cómo son el tipo de cristal. ¿Sí? El de urato y el de pirofosfato de calcio en la pseudogota. Habitualmente la gota es una forma de aguja, el otro es más romboidal, y la birrefigencia, eso es algo que se hace con el mismo microscopio. Eh, Habitualmente ahora es como que uno el diagnóstico de la gota lo hace de manera clínica, habitualmente, a no ser que le queden dudas, no se hace la extracción del líquido. Habitualmente, como yo les digo, el líquido solamente lo voy a obtener cuando quiero descartar que el paciente no tenga un proceso séptico, con, obviamente, el tratamiento va a ser diferente. ¿Cuáles son, digamos, los laboratorios o, digamos, los estudios que yo debería de hacerle a un paciente que se presenta como el cuadro clínico que yo les comenté anteriormente? Fíjense que esto es una lista interminable de estudios, pero lo más importante que ahí se los resalté es que siempre digamos, los métodos complementarios son para apoyar mi diagnóstico. Mi diagnóstico tiene que ser clínico y tiene que estar orientado por la sintomatología que me cuenta el paciente. En base a mi presunción diagnóstica, va a ser el apoyo que yo voy a hacer con los métodos complementarios. Los métodos complementarios a mí me tienen que ayudar a descartar o afirmar lo que pienso. Entonces, si yo pienso en una monoartritis, lo primero que quiero saber es que no tenga, digamos, una leucocitosis por neutrofilia, cómo están los reactantes de fase aguda, si además puede tener compromiso sistémico con compromiso de la función hepática, con compromiso renal, fundamental si yo voy a dar un tratamiento, poder ajustar la dosis de los antibióticos según el clearance de creatinina, la función tiroidea, muchos de las artritis pueden ser secundarias a patologías tiroideas, hipo o hipertiroidismo, las enzimas musculares, porque hay muchas patologías que pueden dar miopatías, inflamación muscular y asociada a artritis, por ejemplo, no sé, la triquinosis, cualquiera de las infecciones que ustedes puedan pensar virales. Trastornos de la coagulación, si el paciente está anticoagulado o no, si tiene alguna patología que favorezca la trombofilia y eso pueda ser el causante de una hemoartrosis, como les comenté. Siempre, si yo puedo tener la obtención del líquido y hacer el cultivo del líquido fundamental. El tema de la serología, siempre les voy a pensar en un paciente que tiene una duración más subaguda o más tórpida. En un paciente agudo, monoartritis, no voy a pensar en causas virales. Las causas virales siempre las voy a pensar en una oligoartritis o en pacientes que además de la artritis tienen otros compromisos más sistémicos o que ha tenido alguna infección gastrointestinal o alguna infección de la vía respiratoria. Hoy es fundamental pensar en las endémicas para nosotros, el dengue, la chikungunya, bueno, obviamente brucelosis, bueno, COVID, Zika, o sea, esas son las virales. Cualquier viral, digamos, puede generar estos síntomas, citomegalovirus, Epstein-Barr, los virus hepatotropos, bueno, lo que se les ocurra. El dosaje del ácido úrico, si el paciente tiene una monoartritis y además tiene síndrome metabólico, obesidad o tiene antecedentes familiares, y los otros son más específicos de nuestra especialidad. ¿Vale pedirlos de primera? No, en realidad acá lo que uno puede hacer es pedir hasta donde dice factor reumatoideo y el resto de las determinaciones queda más para el especialista. Lo que sí es fundamental que ustedes puedan identificar estas cuestiones para poder derivar al paciente. En una guardia, obviamente que estas determinaciones
no vale la pena hacerlo. Pero sí, si yo pienso en una poliartritis, que no sería el caso que estuvimos viendo recién, sí pensaría en el factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrullinados, o el FAN o el ANA, que son los anticuerpos antinucleares, que después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿cómo sería el manejo clínico de estos dos casos clínicos que tuvimos? En el primer caso, recuerden que nosotros pensamos que podía tener una artritis gotosa. Entonces, el tratamiento habitualmente de la artritis gotosa es el sacar la inflamación, digamos, se hacen antiinflamatorios. Habitualmente se pueden utilizar corticoides de diferentes maneras, se pueden hacer corticoides intramuscular, por boca o incluso intraarticular. Y antiinflamatorios no esteroideos, eso va a depender también de los factores de riesgo del paciente, de las comorbilidades, pero lo fundamental es sacarle el dolor. En lo agudo, el paciente va a necesitar de antiinflamatorio. Un antiinflamatorio que se utiliza habitualmente en las crisis gotosas es la colchicina. La colchicina lo que hace es inhibir la interleuquina 1, que es uno de los reactantes de fase de las interleuquinas fundamentales en la inflamación de la artritis gotosa y es muy bueno como antiinflamatorio. En el episodio agudo yo solamente voy a tratar la inflamación. Una vez que el paciente salga de la crisis, ahí sí voy a incorporar algo para bajar el ácido úrico, como por ejemplo el alopurinol. El alopurinol nunca se da en la crisis porque lo que hace el alopurinol es bajar el ácido úrico en sangre, pero lo va a depositar en las articulaciones. Entonces va a perpetuar o exacerbar la crisis gotosa. Entonces esto es fundamental. En el episodio agudo, solamente bajarle la inflamación. Una vez que el paciente sale de la crisis, agrego el alopurinol y continúo con la colchicina un par de meses. Los pacientes con gota son muy malos pacientes. Habitualmente es difícil la adherencia a los tratamientos, sobre todo porque estos pacientes, además de necesitar en las drogas, necesitan de que tengan una buena dieta, ¿sí? Bajan ácido úrico, que es lo más difícil que puedan cumplir. Por eso siempre se adosa la colchicina con el alopurinol por un par de meses. En el caso 2, donde pensamos que la artritis es séptica, la artritis, como cualquiera de estas infecciones, son emergencias infectológicas, con lo cual yo tengo que hacer el tratamiento empírico de una hasta poder tener la obtención del antibiograma y de la tipificación del germen. Siempre el antibiótico va a ser empírico y además de dar un tratamiento de amplio espectro, yo tengo que hacer el drenaje de la articulación. Solamente con los antibióticos no va a curar, o sea que yo además de darle los antibióticos, tengo que sacarle el líquido de la articulación que forma parte del tratamiento. ¿Cuáles son los antibióticos que yo voy a pensar para cubrir una artritis séptica? Habitualmente siempre lo que se piensa es si el paciente tiene factores de riesgo para cualquiera de estos dos gérmenes. Primero el estáfilo meticilino resistente de la comunidad, que habitualmente puede ser en pacientes inmunodeprimidos, en usuarios de drogas endovenosas o en pacientes hospitalizados o en instituciones asociadas a la salud, como por ejemplo un geriátrico, y la pseudomonas. Acuérdense que siempre la pseudomonas la voy a pensar también en inmunodeprimidos, en ancianos, en pacientes que ya tuvieron internaciones previas o que ya han estado en internaciones en terapia intensiva. Habitualmente el tratamiento son de 2 a 4 semanas. Siempre es importante evaluar el compromiso óseo, ver si ese paciente, además de tener el compromiso articular, puede tener una osteomielitis asociada, por lo cual es fundamental hacer radiografía y si me queda duda alguna otra imagen como tomografía, resonancia, para ver hasta dónde llega la profundidad de la infección. Bueno, y habitualmente un antibiótico, un esquema primario puede ser la vancomicina más una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como yo les digo, dependiendo de las posibilidades de resistencia que uno piensa puedan tener estos pacientes. Bien, eso es pensar en monoartritis.
Pasamos al otro caso. Este es un paciente, perdón, masculino de 35 años, que viene por dolor e hinchazón de varias articulaciones en las manos y en las rodillas, y se asocia a rigidez matinal más de 1 hora. Rigidez matinal significa que no puede abrir y cerrar las manos habitualmente, se levanta tipo robot. Como antecedentes personales tiene psoriasis desde hace 10 años. Y al examen físico lo que se ven son las típicas placas de psoriasis, tiene dactilitis, la dactilitis son los típicos dedos en salchicha, la dactilitis significa la inflamación más allá de la articulación del tendón y de la vaina del tendón, por eso se llama así, y además tiene dolor en las interfalángicas distales de las manos y ambas rodillas. Fíjense la imagen que yo les muestro ahí. Lo que se nota, comparando un tendón de Aquiles con el otro, primero que hay uno que está tumefacto, que tiene aumento de la temperatura, y fíjense cómo pierde la forma el tendón, ¿sí? Eso se llama entesitis, es la inflamación de la inserción del tendón. Y también, si nosotros pudiéramos ver y tocarle el talón a ese paciente, que es donde se va a insertarle el Aquiles, también le duele, ¿sí? Fíjense, este paciente tiene de manera asimétrica la afectación de las articulaciones, tiene afectadas grandes y pequeñas articulaciones, pero lo que más a mí me llama la atención y me tiene que hacer ruido es el antecedente de psoriasis, ¿sí? Esto de la dactilitis, que es la inflamación o la tenosinovitis de los dedos de las manos, es típico en la artropatía psoriática. Recuerden que la psoriasis per se es una enfermedad inflamatoria que puede afectar primariamente la piel, pero en un porcentaje no despreciable, que eso depende de los estudios, pueden tener compromiso articular. Que el compromiso articular se puede dar de esta manera, como oligoartritis, puede tener afectación de, como le digo, de la inserción del tendón al hueso, que se llama entesitis, puede tener tenosinovitis, que es la inflamación de los dedos tipo dedo en salchicha, y afectación de las uñas. Entonces, todo paciente con psoriasis uno tiene que evaluarlo para ver si puede tener o no afectación articular. ¿Qué va a tener este paciente en el laboratorio habitualmente? Como en este caso, reactantes de fase aguda elevados o no, que nos puede hacer pensar en inflamación, pero lo típico, estas artritis se llaman seronegativas. ¿Qué quiere decir? Que tanto el factor reumatoideo como el anti-CCP son negativos. Eso es característica también de esta enfermedad. Y en las radiografías de las manos pueden tener erosiones, como lo tiene la artritis, pero sobre todo las interfalángicas distales. Y como les decía, en la resonancia, si nosotros le hiciéramos la resonancia de este pie, seguramente vamos a tener esto, la inflamación de la inserción del tendón al hueso, que se llama entesitis. Fíjense en el caso que yo les conté anteriormente, con este que les cuento ahora, la diferencia. Esta chica tiene 38 años, viene hace 2 meses con dolor, tumefacción de las grandes y pequeñas articulaciones, además tiene sensación de cuerpo extraño y fatiga. La rigidez matinal es mayor a 2 horas. Piénsense ustedes, cuando se levantan en la mañana, bueno, ustedes son jóvenes, pero no sé, después de hacer actividad física o después de haber tenido una mala noche, habitualmente uno hasta que arranca, qué sé yo, te puede durar 10, 15 minutos. Esta gente, la rigidez matinal que a uno le tiene que llamar la atención es esta que yo les cuento. Me levanto, así cuentan los pacientes, tipo robot, y me cuesta por lo menos hasta media mañana hacer yo. O sea, me tengo que dar un baño con agua caliente, tengo que poner las manos en agua tibia porque no las puedo cerrar. O sea, eso es la rigidez matinal, es lo que a ustedes les tiene que hacer ruido. Y habitualmente, en este caso, fíjense que se ve en foto, tiene bien el compromiso parejito de una mano y de la otra. Eso se llama afectación simétrica, a diferencia del paciente anterior, que era asimétrica. Le dolía un dedo de la mano, el tobillo, una rodilla. Esto es la simetría que es típica de la artritis reumatoidea.
Además, esta paciente lo que tiene es, como antecedentes, síndrome metabólico e hipotiroidismo. ¿Por qué les nombro estas dos cosas? Porque, como ustedes saben, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Y el hecho de la autoinmunidad, uno puede ser la autoinmunidad órgano específico o tener autoinmunidad en varios lugares. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto no es, digamos, no es, puede ser una manifestación de este síndrome poliglandular o que tenga varias afectaciones sistémicas de la autoinmunidad. También, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Obviamente el síndrome metabólico con la hiperinsulinemia también puede ser parte de este cuadro clínico. Eh, y acá, otra cosa que habla siempre de estas asociaciones, es esto de la sensación de cuerpo extraño. Hay muchas veces, hay artritis reumatoidea que se pueden asociar a síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren también es una enfermedad autoinmune que puede ser primaria, que podría ser tranquilamente este caso, o secundaria a otra enfermedad. Habitualmente lo que tiene es una alteración de las glándulas exócrinas con sobre todo sequedad ocular, sequedad bucal, sequedad vaginal, pero puede tener también compromiso sistémico, con compromiso articular, con hepatitis, con neumonitis, con vasculitis leucocitoclásticas, o sea, puede ser de las dos formas. En este caso en particular uno pensaría que la paciente, además de tener artritis reumatoidea, tiene un síndrome de Sjögren asociado. Bueno, fíjense acá, como les decía, ¿cuáles pueden ser las causas de la oligo o poliartritis? La oligoartritis, yo la pienso muchas veces en algo que puede ser subagudo y que a veces también, sobre todo en procesos virales, se puede autolimitar. Habitualmente vemos post-COVID, post-dengue, post-chikungunya, que ese episodio de inflamación puede durar hasta 3 meses y que el paciente revierte la artritis. Pero como les digo, muchas veces eso puede ser el comienzo o haber sido la infección el gatillo para una enfermedad autoinmune. Con la enfermedad autoinmune que hablamos, obviamente con la cronicidad que es característica de estas enfermedades. Si hablamos de inflamatorias, siempre vamos a pensar poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones, simétrica en artritis reumatoidea. La artritis idiopática juvenil es como un espectro que cubre muchas enfermedades, pero la diferencia es que se da antes de los 16 años. Otra manifestación puede ser el lupus. El lupus es una enfermedad sistémica, como todas estas, pero además del compromiso articular, lo más probable es que pueda tener lesiones cutáneas, que puedan tener compromiso renal, compromiso neurológico, compromiso vascular, o sea, es bastante amplio. Las reactivas, la que yo les decía, que pueden ser secundario a una gastroenteritis, a una afectación genitourinaria. La gota que la vimos, la gota habitualmente puede ser monoarticular, pero también poliarticular. La fiebre reumática, por suerte, con la utilización de la penicilina ya está erradicada, pero también puede ser una causa. La polimialgia reumática es una enfermedad que se da más en gente grande, después de los 50 años, y que puede tener vasculitis de grandes vasos. La púrpura de Jönösen es una vasculitis que habitualmente da compromiso intestinal, con lesiones cutáneas y se dan los chicos. La enfermedad de Behçet son lesiones ulceradas que se dan las mucosas. La fiebre mediterránea familiar son enfermedades genéticas que pueden dar fiebre, además de dolor abdominal, además de síntomas más sistémicos. Las miopatías, como yo les contaba, las miopatías inflamatorias, lo más comunes son las dermatomiositis o la poliomiositis. Pero como ustedes ven, cada enfermedad tiene su cuestión en particular. La artritis per se, los casos clínicos que yo les comenté hasta ahora, son bien inflamaciones de las articulaciones, que obviamente no deja de ser una enfermedad sistémica con afectación de otros órganos. La enfermedad inflamatoria intestinal también se puede asociar a artritis, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa, pueden afectarse tanto, tener compromiso
axial, con lo que se llama espondiloartropatía seronegativa, que es lo que antes se llamaba espondilitis anquilosante, y también con las enfermedades más con afectación periférica. Algo que a nosotros nos ayuda mucho, porque a veces en el examen físico, las manitos que yo les mostré no quedan duda, pero a veces en personas que son gorditas o uno toca las manos y les queda la sensación de si hay o no articulación, y más en las articulaciones más chiquitas. Entonces, algo que ayuda mucho a identificar si solamente es aumento de la tumefacción de partes blandas o realmente tiene inflamación articular, algo que es fácil, accesible, barato y no irradia es la ecografía articular. Obviamente en manos avesadas, digamos, en gente que tenga la experiencia de hacer la técnica. Fíjense, acá les mostré una imagen de la ecografía, que esto se utiliza con el Doppler. El Doppler lo que hace es poner en evidencia la hipervascularización. La hipervascularización a nivel articular, y eso significa que hay inflamación activa. Fíjense cómo se ve el rojo de la hipervascularización. Entonces acá significa que hay artritis, por más que clínicamente uno no pueda evidenciarlo. Cuando a uno en la clínica le quedan dudas, la ecografía apoya mucho el diagnóstico de la artritis. Algunas cosas que les quiero comentar sobre la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es la enfermedad articular más común inflamatoria, ¿sí? Se da en gente joven, sobre todo en mujeres. Antes, o no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer algún libro, pero habitualmente la artritis era deformante, era limitante, las personas tenían la desviación cubital, los dedos en cuello de cisne, o sea, todas esas cosas que eran deformidades irreversibles. Hoy por hoy estamos en una etapa donde la gente llega antes, y al llegar antes hay lo que se llama ventana de oportunidad terapéutica. Cuanto antes yo pueda diagnosticar la artritis y cuanto antes pueda comenzar con un tratamiento modificador de la enfermedad, ese paciente tiene altas chances de remitir su enfermedad y de evitar las lesiones crónicas irreversibles. Estas enfermedades, como yo les digo, pueden ser, digamos, no es que se curan, pero uno puede entrar en un estadio de remisión, siempre con tratamiento. Evitar que siga actuando la inflamación en la articulación o fuera de la articulación y termine generando destrucción articular, erosiones, pinzamientos en las articulaciones, e incluso que el paciente tenga que hacerse una prótesis. Entonces, eso es lo que se llama la ventana de oportunidad. Cuanto antes yo pueda hacer el diagnóstico, instaurar un tratamiento, más posibilidades tengo de alcanzar eso. Y obviamente el tema de mejorar la calidad de vida. Estas enfermedades lamentablemente son en edad reproductiva, en gente activa, digamos, laboralmente activa, y es un garrón, esto que yo les cuento, levantarse todos los días con mucho dolor, te limita, habitualmente tienen fatiga, los limitan sus actividades familiares, sociales, ni hablar de pareja. O sea, la verdad es una enfermedad muy discapacitante, pero que cuando uno puede instaurar rápidamente el tratamiento, tiene una evolución excelente. Y también el tratamiento de las comorbilidades. Los pacientes con artritis tienen 10 veces más posibilidades de infartarse que el resto de la gente. Después se los voy a comentar. En relación a lo que yo les decía del factor reumatoideo y el anti-CCP. El factor reumatoideo es lo que habitualmente uno va a medir para ver si el paciente tiene artritis o no. Lo que tiene el factor reumatoideo es que tiene muchos falsos positivos. ¿Qué significa? Cualquier proceso infeccioso crónico o inflamatorio crónico, más allá de la artritis, puede positivizar el factor reumatoideo y confundir. O el factor reumatoideo puede ser negativo, pero el paciente tiene altas chances de tener artritis, entonces ahí yo pido el factor, el anti-CCP, que es el proteínas citrulinadas. ¿Qué tiene esto a favor del factor reumatoideo? Obviamente esto que les cuento está presente en etapas muy tempranas de la artritis,
Tiene mucha más especificidad para la artritis que el factor reumatoideo, porque, como les comento, qué sé yo, el factor reumatoideo se puede positivizar en un paciente con amiloidosis, con sarcoidosis, con una tuberculosis, con una endocarditis. Cualquiera de esos casos puede tener un factor reumatoideo positivo y obviamente no tener artritis. El anti-CCP es un predictor de una enfermedad más agresiva, con más posibilidades de erosiones. Y como les cuento esto, lo que mide esto es un aminoácido que está presente en la membrana sinovial y que genera una respuesta inflamatoria e inmunitaria con la producción de los anticuerpos. Estos anticuerpos, la citrulinización de las proteínas aparece tanto en las articulaciones como en otros órganos, como por ejemplo el pulmón. Por eso los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener compromiso extraarticular y uno de esos órganos es el pulmón. Y los pacientes fumadores son los que más chances tienen de producir esa citrulinización de las proteínas a nivel pulmonar. Entonces, los pacientes que fuman y tienen artritis, uno les tiene que aconsejar que dejen el pucho, porque obviamente esto perpetúa la inflamación y disminuye incluso la eficacia de las drogas. Otro laboratorio que nosotros nos apoyamos es el ANA o el FAN. El ANA es el anticuerpo antinuclear. Este anticuerpo lo que hace es reaccionar con diferentes estructuras del núcleo, el anti-ADN, antihistona, anticentrómero, fíjense la cantidad. Además, esto también es fundamental. Como les dije al principio, uno tiene que ser criterioso cuando va a pedir una de estas determinaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces uno termina teniendo un resultado de un laboratorio y no lo puede interpretar en el contexto clínico. El ANA o el FAN es uno de esos laboratorios que puede ser positivo en muchísimas circunstancias. Entonces, es fundamental que además de saber el punto de corte, uno tenga que saber qué tipo de patrón tiene la inmunofluorescencia, ¿sí? Esto se hace con inmunofluorescencia, se utiliza hígado de rata habitualmente, o el EP2, que es una célula de cáncer de laringe, que es lo que se utiliza hoy por hoy. Fíjense que un 5% de la población puede tener el anticuerpo positivo y nunca va a desarrollar una enfermedad, por lo cual hay que ser muy criterioso. Como les decía, uno lo que tiene que ver es el patrón en la inmunofluorescencia. Acá les puse esos 4 dibujitos, cuáles son los patrones más comunes. Uno es el moteado, que es el de arriba de todo. El otro es el homogéneo, que ese es típico del lupus. El otro es los periféricos, que también es típico del lupus. Y el otro es el nucleolar, que se puede dar en otras enfermedades. Fíjense que acá, en los 2 cuadritos, se ve el tipo de inmunofluorescencia en relación a las enfermedades que más se pueden asociar. No lo tienen que saber esto ni mucho menos. Primero lo que tienen que saber, es importante saber el punto de corte. Uno piensa es que es positivo cuando es 1 mayor en 80. O sea, si el paciente tiene 1 en 40, es negativo y ahí se terminó la búsqueda de cosas. Si el paciente tiene 1 de más en 80, el FAM, hay que ver el patrón. Y en realidad hay que ver la clínica del paciente. No hay que apurarse en decirle que tiene una enfermedad cuando el 5% de la población lo va a tener y nunca va a desarrollar ninguna enfermedad. Por eso, como les digo, uno tiene que ser muy criterioso al momento de pedir una solicitud de este tipo. Lamentablemente, todas las enfermedades autoinmunes o reumáticas no tienen un diagnóstico de certeza como lo puede tener cualquier otra enfermedad que ustedes están acostumbrados a estudiar. Acá lo que hay son criterios de clasificación. ¿Qué quiere decir? El paciente suma puntos para tener tal o cual enfermedad, pero no hay criterios de diagnóstico y no hay un diagnóstico de certeza. Por eso uno acá es muy artesanal, tanto lo que tiene que ver con el abordaje del paciente, cómo estudiarlo, cómo decirle que tiene el diagnóstico y cómo plantear el tratamiento. Entonces, es fundamental que ustedes aprendan que todo lo que tenga que ver con metodología diagnóstica es de apoyo. No les va a dar nunca la certeza de un diagnóstico en estas enfermedades.
Esto es lo que les comentaba en relación a la artritis. Fíjense, el antes, estos eran los criterios viejos, donde para tener artritis tenías que tener deformidad. Y hoy por hoy, los criterios son clínicos. Uno se apoya en el valor de los reactantes de fase aguda, o se apoya en la serología, pero la clínica es soberana. La clínica es lo que me va a decir que el paciente tiene artritis. Lo otro me ayuda, pero lo fundamental es que ustedes puedan ver al paciente, revisar al paciente y ir a buscar los métodos complementarios para apoyarse en el diagnóstico presuntivo que ustedes tenían. Esto es lo que les comentaba, o sea, ¿qué es lo que uno pretende hoy por hoy? Es llegar a la artritis temprana. Cuando uno tempranamente, desde el comienzo de los síntomas, le puede ofrecer al paciente esa ventana de oportunidad, ese tratamiento que puede hacer que el paciente remita sus síntomas y evitar las complicaciones a futuro. Eso es digamos, el target, digamos, que uno pretende en estas enfermedades, que el paciente tenga la menor actividad posible, si se puede, la remisión clínica, y tener esa posibilidad de revertir el daño a largo plazo. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en la artritis? Obviamente la presencia de valores elevados de factor reumatoideo y anti-CCP, que tengan muchos reactantes de fase aguda, que el paciente desde el inicio tenga mucha discapacidad, que se retrase el inicio del tratamiento, que tenga manifestaciones extraarticulares, como le comenté, con compromiso articular, el bajo nivel socioeconómico y la presencia de erosiones al diagnóstico. Si yo cuando le hago el diagnóstico ya veo en la radiografía que el paciente tiene erosiones, llegué tarde. La idea hoy por hoy es que el paciente desde el comienzo de los síntomas no tarde más de 3 meses en llegar a la consulta especializada del reumatólogo para que le pueda iniciar el tratamiento y poder revertir el curso natural de la enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos? Por suerte, hoy por hoy hay un abanico de posibilidades para estos pacientes. El tratamiento, como les decía, va dirigido, se llama así Treat to Target. Esto se utiliza en muchísimas enfermedades crónicas. Ir al objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo me planteo para mi paciente? Como les decía, la remisión es la meta. A veces, obviamente, la remisión no es posible, entonces pretendo que el paciente tenga la mejor actividad, la menor actividad posible, y siempre el tratamiento lo voy a instaurar de manera compartida con el paciente. Voy a negociar cuál es el mejor tratamiento, porque les digo, estas pacientes son jóvenes, tienen que acostumbrarse a tener una enfermedad crónica y sobre todo están en edad reproductiva. Casi todas las drogas que uno le pretende dar a estos pacientes son teratogénicas, entonces tienen que tener claro la planificación familiar y si quieren ser madres, saber la elección de las drogas adecuadas. ¿Cómo es el tratamiento? Habitualmente uno utiliza los antiinflamatorios no esteroideos junto con los corticoides al comienzo, cuando el paciente está con muchos síntomas y mucha rigidez matinal, hasta que las drogas, que se llaman DARMES, que son las drogas modificadoras de la enfermedad convencionales, empiezan a hacer efecto. Habitualmente la droga de elección es el metrotexate, pero esta droga tarda entre 4 a 6 semanas en hacer efecto. Entonces, en ese rango de tiempo, eso es fundamental que el paciente lo sepa, que son drogas que tardan en hacer efecto, que la dosis se acumula en el tiempo y que al principio del tratamiento seguramente se va a apoyar en los corticoides o en los antiinflamatorios para tener esa remisión de los síntomas. Habitualmente uno puede hacer. Una Sí, pregunta, ¿cuánto tarda para empezar a hacer efecto? entre 4 a 6 semanas. Ah, gracias, porque había me cortado. Habitualmente uno puede hacer combinación de drogas o hacer monodrogas. Nosotros en el hospital, por obviamente una cuestión de disponibilidad, muchas veces lo que hacemos es combinar, por ejemplo, el metrotexate más la leflunomida, la sulfasalacina ya casi no se utiliza porque tiene muchos efectos adversos, o la hidroxicloroquina, ¿sí? Siempre en combinación, pero la droga de elección es el metrotexate. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cuáles son los efectos adversos a nivel del laboratorio del metotrexate? El metrotexate habitualmente es muy buen tolerado, pero algo que uno tiene primero,
controlar acá es, en todo paciente que vos le vas a dar una de estas drogas son inmunosupresoras. Entonces, uno tiene que hacer controles previos antes del inicio de las drogas. Uno de ellos es chequear la serología, que no tengan, por ejemplo, una hepatitis B o una hepatitis C latente, y las transaminasas. Porque imagínense en este paciente que yo les conté, esta chica, que además tiene síndrome metabólico, que a lo mejor puede tener esteatosis hepática, la incorporación de estas drogas pueden aumentar las transaminasas. Eso no significa que estén contraindicados, sino que uno tiene que controlar y ser permisivo con la elevación de las transaminasas. Eso no significa que esté contraindicado en esa situación, pero ser un poco más controlador. Y muchas veces cuando se asocia, por ejemplo, metrotexate con leflunomida, las posibilidades de toxicidad hepática son mayores. Pero como les digo, habitualmente es muy infrecuente esto. Otra cosa que puede producir el metrotexate es mucositis, ¿sí? Son inflamaciones de las encías o úlceras en la boca, pero a las dosis que nosotros utilizamos es raro. Recuerden que el metrotexate es un quimioterápico que se utiliza incluso intratecal en algunos cáncer, pero las dosis que nosotros utilizamos son dosis menores. Si el paciente, nosotros iniciamos el tratamiento con estas primeras drogas modificadoras de la enfermedad convencionales, nos damos un espacio de tiempo de 3 meses y el paciente sigue activo desde su enfermedad, de su actividad, nosotros tenemos como diferentes scores que se utilizan para saber cuánto de inflamado está el paciente, cuánto de activo está. Uno de esos se llama DAS28, que lo que hace es ver cantidad de articulaciones inflamadas, dolorosa, cómo se siente el paciente y reactantes de fase aguda, eritro o PCR. En base a ese valor, uno dice, no, este paciente sigue estando activo de manera objetiva, entonces yo tengo que sumarle otra medicación. Habitualmente se usan las otras que se llaman DARMes biológicos, drogas modificadoras de la enfermedad, y la B larga es de biológico. Tampoco hace falta que ustedes lo sepan, hay un arsenal enorme de drogas, por ejemplo los anti-TNF, los anti-CD20, los inhibidores de interleuquina 1, de interleuquina 6, bueno, millones de opciones que, como les digo, no hace falta que ustedes lo sepan. Lo que sí ustedes tienen que saber es que si un paciente empieza con el metrotexate y a los 3 meses no responde, tienen que escalar el tratamiento. Y escalar el tratamiento es sumarle una de estas drogas. Lo más común que se utiliza son los anti-TNF, ¿sí? Una droga muy común es el adalimumab o el golimumab. Esto que dice MAB son drogas biológicas, son anticuerpos monoclonales dirigidos contra una molécula en particular que está en la cascada de la inflamación de la artritis. La mayoría de estas drogas son subcutáneas o endovenosas. En el último tiempo vinieron la última opción que se llaman DARMes dirigidos, que habitualmente no son biológicos, sino son drogas de ingeniería genética, y también son específicos, digamos, el mecanismo de acción lo hacen dentro del núcleo de la célula, y son drogas que se utilizan por vía oral. Esto es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, para diferentes cánceres. Le digo algunas, el baricitinib, el upadacitinib, NIB, significa esto que les digo, son, digamos, terminologías que son generales, ¿sí? Pero no los quiero enroscar con esto, lo que les quiero hacer entender es que acá uno va sumando o va rotando, no espera demasiado tiempo, o sea, 3 meses es suficiente para que la droga que yo elegí llegue a su eficacia máxima. Si con eso no alcanza, tengo que sumarle o rotarle. Habitualmente el metrotexate siempre es la base y a eso le voy sumando otras drogas, a no ser que haga alguna toxicidad o tenga algún efecto adverso o alguna contraindicación que haya que suspenderlo. Y otra cosa que les comentaba... Profe, Sí, perdón. Los inhibidores del TNF, ¿cuáles dijiste que son los más utilizados?
Hay muchísimos, te digo los más comunes que pueden escuchar. Adalimumab siempre termina en M-A-B larga. Golimumab, Certolizumab con C, esas son, digamos, algunas de las opciones. Buenísimo, gracias. Tengo otra pregunta. Sí, ¿Puede ser que esté como ácidos monoclonales? Los tengo anotados así. no, son anticuerpos monoclonales. Ahí va, anticuerpos monoclonales. Ahí va. ¿Y se administran vía subcutánea o endovenosa, habías dicho? Sí, sí. La diferencia entre esta opción de la B, que son biológicos, por eso terminan en MAB, todos los que les comenté. La otra opción, que son los DARME, significa drogas modificadoras de la enfermedad. Pueden ser convencionales, que es el metrotexate, digamos, la madre de todas. Los biológicos, que esto que yo les digo son anticuerpos monoclonales que van dirigidos a cierta sustancia o interleuquina o citoquina que está en la cascada de inflamación que produce la artritis. Ejemplo, la anti-TNF, ejemplo, la interleuquina 6. Y los dirigidos, estos son las pequeñas moléculas, se llaman, porque en realidad no son drogas biológicas, sino son estas teledirigidas, que van a actuar directamente adentro del núcleo. Y estas son las que se toman por boca. Y un ejemplo es el tofacitinib, que termina en N y B larga. Baricitinib es otro. Profe, Sí, una pregunta. ¿El manejo ese sería el mismo para la artritis reumatoidea como para la del otro caso de la relacionada con la psoriasis? sí, tal cual. Esto es, digamos, este tratamiento se utiliza para toda artritis crónica inflamatoria, ¿sí? Sea psoriásica, sea artritis reumatoidea, sea asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, sea la espondiloartropatía seronegativa, sea, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil. Hay muchas otras enfermedades, por ejemplo, de las que yo les nombraba, en el lupus, en la polimialgia reumática, la enfermedad de Still del adulto, donde la artritis forma parte de esa enfermedad sistémica, y se utilizan estas drogas para, digamos, ¿qué es lo que yo pretendo con el tratamiento? Es frenar el sistema inmunológico aberrante, digamos. Acá lo que hay es una alteración en la inmunidad celular o humoral que hace que estos pacientes tengan mayores procesos inflamatorios. Entonces, con el tratamiento lo que hago es tratar de frenar ese proceso, ¿sí? Y para eso me puedo ir bien con la primera opción o tengo que escalar y utilizar una de las otras drogas. Oye, ¿y si este tratamiento fracasa, qué hacemos? Siempre hay una opción. Habitualmente hay, hoy por hoy, 30 fármacos en el mercado para estas opciones. O sea que uno tiene que ir probando. Eso es, habitualmente uno lo que hace es, si el paciente si fracasó a más de 2, por ejemplo, drogas biológicas, pasás a una de pequeñas moléculas o cambiás el mecanismo de acción, en vez de usar un anti-TNF, usás un inhibidor de alguna interleuquina, pero eso es ir probando, no hay una droga que sea superior a la otra. Gracias. Bien, y como les decía, otra cosa fundamental que ustedes tienen que pensar en estos pacientes son las comorbilidades. Como yo les decía, el proceso inflamatorio no solo está en las articulaciones, está en el pulmón, y donde está más son en los vasos. Estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayores factores de riesgo cardiovascular, mayor mortalidad cardiovascular a largo plazo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que uno tiene que pensar que ese paciente se va a infartar más? Los pacientes que tienen duración larga de la artritis, que tienen manifestaciones extraarticulares, que tienen un anti-CCP elevado, todos esos son los que a mí me tienen que hacer sospechar y tengo que ir a buscar puntualmente la enfermedad cardiovascular.
Cuanto más agresiva sea la enfermedad a nivel de las articulaciones, más agresiva puede serlo también a nivel articular, por más que el paciente no tenga factores de riesgo tradicionales, que es lo que nosotros decimos. Pero la enfermedad per se, la inflamación persistente, la agresividad y la refractariedad de la enfermedad hace que estos pacientes tengan más chance de infartarse. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hablamos. Como les decía, a grosso modo, siempre recordar. La poliartritis, oligoartritis, si es simétrica, prolija de un lado igual que del otro, pienso en artritis reumatoidea. Si es oligoartritis, medio asimétrica, que le duele una mano, le duele la rodilla, le duele algún tendón, pienso en la artritis psoriásica. Si al paciente lo que le duele es la columna, voy a pensar en la espondiloartropatía. Si el compromiso es agudo y el paciente es gordito, tiene antecedentes cardiovasculares, ya contó que en algún otro momento se le había hinchado el primer dedo del pie, pienso en la gota. Si obviamente el compromiso es agudo, con bastante repercusión del estado general del paciente, voy a pensar siempre en la posibilidad de una artritis séptica. Y ahí terminé. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Hola, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso cuando se usa el metrotexato, ¿se usa en conjunto con ácido fólico o folínico? Porque había leído como que habían, o sea, se podía usar las dos, pero no estoy seguro. Habitualmente es el ácido fólico. Se utiliza el ácido fólico junto con el metrotexate porque el metrotexate puede producir una alteración en la producción de glóbulos rojos, una alteración medular. Entonces, con el ácido fólico, que también lo das de manera semanal con el metrotexate, disminuís las posibilidades de la toxicidad medular. Gracias. Hola, buenas noches. Una consulta. Quería saber si en estos pacientes ante el control de la densidad ósea por la medicación y demás, o Sí. solamente, más que nada porque los niveles son más bajos. Sí, bueno, eso es una buena pregunta. En realidad, digamos, la posibilidad de osteopenias o osteoporosis va a estar ligada directamente al uso de corticoides. Como te digo, antes el uso de corticoides era de manera abusiva y la mayoría de los pacientes terminaban fracturándose por osteoporosis. Hoy por hoy uno es mucho más cauteloso con el consumo de corticoides y tiene muchas opciones terapéuticas que se llaman ahorradores de corticoides, con lo cual la posibilidad de que el paciente utilice grandes dosis de corticoides y eso puede influir en la salud ósea, digamos, no es raro, pero es menos frecuente que antes. Habitualmente uno, en pacientes que tienen muchos años de enfermedad y que son jóvenes, debería de hacerle una densitometría para ver cómo está la salud ósea. Obviamente, dentro de la cantidad de recomendaciones que vos le vas a hacer al paciente sobre su actividad física, control con el ginecólogo, control, digamos, que se vacune, además es que tenga una buena consumo de calcio y de vitamina D. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen inflamación crónica tienen déficit de vitamina D y el déficit de vitamina D perpetúa la inflamación. Entonces es algo que uno tiene siempre que chequearlo. ¿Alguna otra duda? Hola, profe. Yo te Sí. quería consultar si el tratamiento del lupus es el mismo para el que nombramos anteriormente. En realidad el tratamiento, en el lupus hay una droga que, como en la artritis, la droga madre es el metrotexate, en el lupus es la hidroxicloroquina. También va a depender de qué tipo de compromiso de lupus tenga. Si el paciente habitualmente tiene compromiso articular y cutáneo, que son los más comunes de los lupus leves, entre comillas, la hidroxicloroquina es la droga de elección. Y la hidroxicloroquina la va a tener siempre, y la vas a utilizar siempre, incluso en el embarazo, incluso en la lactancia. La hidroxicloroquina en los pacientes lúpicos lo que hacen es prevenir el daño de órgano blanco, prevenir
que tenga aparición de otras manifestaciones más severas. Por eso es fundamental. Después vos vas a ir viendo, si el paciente con la hidroxicloroquina no le alcanza y tiene mucho compromiso articular, le agregás el metrotexate. Si el paciente hace una insuficiencia renal por una glomerulonefritis, ahí utilizás otros inmunosupresores más potentes como el micofenolato o incluso la ciclofosfamida que se hace endovenosa. Rochi, ahí escribieron un par de preguntas en el chat. Preguntan si es posible el uso de metrotexate genere fibrosis pulmonar en un paciente con AR. No, eso es algo que por suerte está desterrado. Antes se pensaba que el metrotexate podría, tal cual la pregunta que hicieron. En realidad, como yo les digo, la manifestación extraarticular que pueden tener los pacientes con AR, una de ellas es el compromiso pulmonar, pero el compromiso pulmonar se da por la propia actividad del AR. Y por esto que les digo, la ciclinización de las proteínas. Incluso se piensa que la inflamación de la artritis empieza en el pulmón. En pacientes a lo mejor fumadores o pacientes que están expuestos a tóxicos, esos son los que primero inflaman el pulmón y después inflaman las articulaciones. Se ha visto incluso que el uso del metrotexate disminuye las probabilidades de progresión de una intersticiopatía a fibrosis pulmonar. O sea que desterrado eso. Y la otra pregunta que hay ahí es si existe alguna manifestación temprana de la AR que me permita sospechar e investigar al respecto. En realidad, no. O sea, pero uno tiene que prestar atención a ese paciente que viene con dolor. El paciente, yo creo que una de las cosas más llamativas es esto que yo les cuento, la rigidez matinal. Eso a ustedes les tiene que llamar la atención, el paciente que se queja que le cuesta arrancar en la mañana. Una cosa es que a vos tardes media hora en arrancar y otra cosa es que a vos te lleve más de una hora. La rigidez matinal de más de una hora es el signo que a ustedes les tiene que llamar la atención. Y si a ustedes en el examen físico les queda duda de la artritis, como les dije, el ecodoppler me va a terminar de dar certeza a lo que a veces en el examen físico no es tan claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si la artritis psoriásica es un tipo de artritis reumatoide. No, la artritis psoriática es artritis psoriática y es cero negativa. ¿Qué significa? Que el factor reumatoideo y el anti-CCP es negativo. La artritis psoriática está dentro de estas que se llaman espondiloartropatías cero negativa, que incluye lo que antes se llamaba espondilitis anquilosante, que dejó de llamarse así porque por suerte los pacientes ya no se quedan duros porque hoy por hoy se llega antes y el paciente no tiene esa caña de bambú que nosotros estudiábamos, porque, como les digo, como nosotros llegamos antes a la artritis, también se llega antes a estas enfermedades. Después preguntan si en el lupus pedimos también factor reumatoide y anti-CCP para apoyo diagnóstico como en la artritis reumatoide. No, en el lupus vos le vas a pedir el ANA, el FAN, y si el FAN viene positivo, habitualmente lo que se utiliza para ver actividad del lupus es el anti-DNA y el complemento. El complemento, los pacientes con actividad lúpica lo que tienen es bajo el complemento. Puede ser que el paciente tenga una mezcla, porque hay muchos de estos pacientes que tienen mezclas de enfermedades y que cumplen criterios para más de una enfermedad. Si vos tenés, hay un síndrome que se llama lupus, que es la mezcla de artritis reumatoidea con lupus, que el paciente tiene lupus, pero además tiene factor reumatoideo positivo. En realidad es una cuestión semántica, el tratamiento sigue siendo el mismo, pero no vas a pedir el factor reumatoideo si pensás en un lupus. A ver si hay alguna pregunta más ahí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de artritis reactiva? La artritis reactiva, en realidad el diagnóstico lo vas a hacer con el antecedente del paciente, que te dice que hace 15 días tuvo una gastroenteritis y que ahora empezó con artritis. Es difícil tener el diagnóstico etiológico del germen, si es, bueno, a no ser que sea por ejemplo, una gonorrea, pero si el paciente tuvo, no sé, una infección más gastrointestinal o genitourinario, es difícil. Habitualmente es con el diagnóstico de lo que te cuenta el paciente.
Muy bien, a ver si hay alguna más. Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Profe, le quería preguntar, si sigue utilizando la escala DAS 28 para la actividad de Sí, eso es lo que les contaba, sí. El DAS 28 es una medida objetiva que se utiliza para saber cuánto de actividad tiene el paciente. Eso se hace contando, haciendo un recuento articular, vos contás qué cantidad de articulaciones tiene dolorosas e inflamadas, además con un reactante de fase aguda y además con algo que se llama VAS, que es la valoración subjetiva del paciente, que es una escala del 1 al 10, que el paciente te dice cuánto le duele, 10 es que le duele mucho, 0 es que no le duele nada. Hay calculadoras, hay, digamos, en internet ustedes ponen calculadora de DAS 28 y ahí hacen los cálculos según estos datos que yo les dije. Perfecto, gracias. Y creo que hay ahí una última pregunta donde dice la artritis psoriásica, diagnóstico con laboratorio cero negativo más la clínica, que sería igual a la AR. Esa es la pregunta. No, no es igual a la R. La artritis psoriática, primero tenés que tener el antecedente de psoriasis. Hay veces que el paciente viene a la consulta con la artritis y no sabe que tiene psoriasis, porque a lo mejor tiene una psoriasis muy sutil que no tiene gran extensión en la piel, que a lo mejor tiene alrededor del ombligo o en la zona de, digamos, de la cola, y no le prestó atención, o detrás de las orejas, ¿sí? Y ahí se entera que tiene psoriasis. Y la clínica es totalmente diferente a la artritis. La artritis, como yo le decía, la afectación es simétrica, o sea, parejita de un lado y del otro. Si le duele el tercer dedo de la mano derecha, lo más probable es que le duela también el izquierdo. En la psoriasis lo que va a tener es que le duele el dedo derecho, le duele el tobillo y además tiene inflamado el tendón de Aquiles. Esa es la diferencia con la artritis reumatoidea. Y después preguntan si el tratamiento con metotrexate es de por vida y el seguimiento de este paciente con AR, ¿se le hace anualmente? Los tratamientos son crónicos. Uno lo que puede hacer si el paciente entra en remisión, o sea, hablar de remisión es decir, bueno, el paciente entró en remisión, pero gracias a la medicación. Esto también es artesanal. Uno lo que puede hacer es ir espaciando las dosis de los medicamentos, pero suspenderlos es difícil tomar esa decisión. Los controles al principio son mucho más estrictos, porque primero hay que ver que el paciente se amigue con el tratamiento, que entienda el tratamiento, que sea adherente, y después cuando el paciente está bien uno lo puede ver cada 6 meses o una vez al año. Pero es fundamental chequear los laboratorios, y porque también, como les digo, estos pacientes van sumando comorbilidades a medida que pasan los años. Se vino bien, se vino bien. O sea, yo no encuentro otra explicación lógica. Bueno, ahí hay un micrófono activado. ¿Alguna pregunta más para Rosana? Sí, profe, la reumatoidea, ¿siempre es simétrica? Habitualmente sí. Porque por ahí leí que puede afectar la columna vertebral. No, lo que puede afectar es la columna cervical. Sí, exactamente. La columna cervical. Pero eso no significa que no tenga afectación de las manos. La columna cervical es muy rara en la artritis hoy por hoy. Esa afectación de la columna cervical, sobre todo de la primera y segunda vértebra cervical, es cuando hablábamos antes, cuando los pacientes venían con la desviación cubital, con las erosiones en silla de rueda. Eso habla de una agresividad muy importante de la artritis. Hoy por hoy, habitualmente, lo que los pacientes te van a consultar y van a hacer el diagnóstico es por la afectación de manos o codos, rodillas. Es raro lo del compromiso de columna cervical. Perfecto, gracias. Tengo una última duda. ¿El tratamiento para la artritis psoriásica sigue siendo el de elección el metotrexate, al igual que la artritis? Bien. Tal cual. El metotrexate para la psoriasis te sirve tanto para la piel como para las articulaciones. Perfecto. Es impresionante la eficacia que tiene en la piel. Incluso muchas veces mejoran más la piel que las articulaciones. Bien, gracias. Profe, en la séptica, ¿alguna infección fúngica? Porque por ahí nunca leí. Sí, es raro, digamos. Habitualmente la artritis séptica es bacteriana.
¿sí? La infección fúngica habitualmente puede ser por una fungemia y que secundariamente afecte una articulación. Primariamente por un hongo es raro, a no ser que sea un paciente con un grado de inmunosupresión importante. Perfecto. Bueno, ya estamos. Bueno, yo les quiero pasar este chivo. Obvio. Este año el Congreso Argentino de Reumatología se hace en Rosario, en el Metropolitano, y vamos a hacer estas jornadas que los invito. Es el miércoles 9 de octubre, de 10 a 12, y está pensado, digamos, a hablar de esto que yo les estuve comentando a ustedes. Son 4 disertantes, hablan de cosas muy puntuales en relación a las manifestaciones más comunes de las enfermedades reumáticas, y está destinado a alumnos avanzados de medicina, a gente que hace atención primaria, médicos clínicos, así que si están interesados, es gratuito, se van y se inscriben en ese momento y les van a dar certificado de asistencia. Así que bueno, muchas gracias, dejo de compartir. Bueno, aprovechen las personas que puedan ir, la verdad que es Sí, súper me es súper parece valioso. Me parece que sí, que está muy bueno. Sí, la verdad que sí, está muy bueno, así que los que puedan ir, aprovechenlo. Y bueno, gracias. No, Gracias, gracias a Rochi. ustedes, espero que les haya sido útil. Y Súper bueno, útil, vi que hubo un montón de preguntas, así bueno, que me alegro. cuando funciona así es porque sirvió. Así que bueno, siempre es un placer escucharte, Rochi. Así que Bueno, gracias sí, chicos. dale. Con respecto a la bibliografía, ya vamos a ir armando un drive y vamos a ir pasando. Así que dennos un poquito de tiempo que lo vamos a armar. Así que bueno, Rochi, millón de gracias. Y nosotros nos vamos a estar viendo el jueves a las 18 horas en el anfiteatro central, ¿sí?, de la facultad, que va el doctor Ramírez, que va a hablar de diabetes. Así que nos vemos el jueves que viene y bueno, gracias, Rochi. Besito. Chau, Chao. Adiós. Adiós. Profe, muchas gracias.